Mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico con sus soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Y tiene hoy el placer de presentar el tema Consideraciones a la sobrecarga en transformadores de distribución y potencia, impartido por nuestro instructor experto, el maestro en ciencias, Rodrigo Con Valdés, quien actualmente se desempeña como gerente de tecnología. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hagan llegar. Recuerden que daremos prioridad a las que lleven nombre completo. Es muy importante su retroalimentación, por lo que al finalizar les invitamos a contestar una breve encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al finalizar la presentación. Sin nada más que agregar, iniciamos. Adelante, maestro Rodrigo Con. Ok, muchas gracias, Jessy. Bueno, pues muy buenas tardes. Como ya se comentó por ahí, vamos a platicar un poquito sobre la sobrecarga en transformadores. Pues vamos a dar inicio en forma general, ¿verdad? Que vamos a platicar un poquito sobre, bueno, la importancia de los transformadores, principalmente los de potencia, hablar un poquito sobre la vida útil de los transformadores, componentes básicos. Entrando ya un poquito más a detalle al tema, trabajaremos con el envejecimiento natural, qué factores son los que intervienen en el envejecimiento natural del equipo, para después llegar al punto clave, ¿verdad?, de la plática, que en este caso es hablar un poquito sobre los conceptos de la sobrecarga, las guías que existen al respecto y algunos ejemplos para que tengamos un panorama general, ¿verdad?, de este tema tan importante. Muy bien, bueno, pues aunque hemos platicado en algunas otras pláticas, ¿verdad?, sobre el concepto y la importancia de los transformadores, bueno, pues basta con recordar un poquito, ¿verdad?, que finalmente el redescubrimiento del transformador hizo que la transmisión de la energía eléctrica alterna fuera una alternativa práctica. Finalmente, la aplicación del transformador dentro de los sistemas eléctricos, pues permitió construir la topología con la cual funcionan las redes de corriente alterna actualmente. Ahí tenemos un esquemita muy general, ¿verdad?, en donde nos damos cuenta que el transformador pues tiene una gran aplicación desde el proceso de generación, después el proceso de transmisión y finalmente en el proceso de distribución de la energía eléctrica, cambiando los niveles de voltaje de un valor mayor a un valor menor o viceversa, dependiendo del punto en el sistema en donde se encuentre. Y bueno, pues esto hace precisamente que el sistema trabaje de una manera más eficiente. Hablando de la vida útil del transformador, bueno, un transformador es un equipo eléctrico que normalmente está diseñado para tener una vida útil entre los 20 y los 35 años. Aunque las normativas, pues como vida útil mínima, normalmente estipulan una vida de 20 años. Normalmente en la práctica, pues dependiendo cómo se trabaje el equipo, dependiendo las condiciones de sus mantenimientos, condiciones de carga, etcétera, bueno, pues puede haber equipos que nos encontremos en operación que incluso tienen hasta más de 45 años. El término de su vida útil normalmente se puede definir desde varios puntos de vista. Estos tres son de los más importantes. Finalmente puede ser un fin de vida técnica, normalmente cuando el equipo, bueno, pues de alguna forma debido a alguna situación anormal, típicamente una falla, pues ya imposibilita su operación. Es decir, cuando ya hay un problema mayor, pues el equipo tiene que terminar su vida útil. También puede ser un final de vida estratégico, cuando pues de alguna forma en alguna parte del sistema o por alguna modernización pues se realiza un cambio estratégico, se cambia la potencia, se cambia la tensión de servicio, etcétera, o también en situaciones en las cuales el equipo pues ya cumplió con su vida útil esperada y para evitar riesgos mayores, bueno, pues la empresa o el usuario decide ponerle fin al equipo. O también puede ser un final de vida económico, que normalmente esto ocurre
pues cuando se hace un estudio técnico-económico en el cual se balancea, ¿verdad? El costo de operación que tiene el equipo. Si es un equipo muy antiguo, pues seguramente tendrá una baja eficiencia, un alto nivel de pérdidas, o incluso pues me puede estar costando muy caro mantenerlo en operación, es decir, el mantenimiento puede ser muy elevado, y entonces se llega a una decisión en la cual se decide terminar la vida útil del equipo para pues adquirir un equipo más moderno. Entonces, hay diferentes conceptos o diferentes planteamientos en los cuales puede basarse esto. Recordando un poquito, bueno, el transformador pues es un dispositivo muy noble, es decir, es un dispositivo, como ya lo comentamos, muy importante para el sistema eléctrico. En general, bueno, pues la vida útil depende de varios factores, pero también está constituido de diferentes componentes, entre ellos pues su núcleo y su bobina, ¿verdad? Sus núcleos y sus devanados son componentes muy importantes, pero también los aislamientos, que es parte de lo que nos interesa mucho platicar en esta plática, porque finalmente los aislamientos tienen un impacto directo en la vida útil del equipo. También tenemos accesorios, el aceite, que es muy importante. Todos estos elementos tienen una importancia pues mayor en el comportamiento del equipo, que bueno, iremos platicando particularmente de algunos de ellos en esta plática. Muy bien, vamos a entrar un poquito al tema sobre el envejecimiento natural del equipo. Como cualquier equipo eléctrico, como cualquier sistema, pues con el paso del tiempo, ¿verdad? Se va generando una degradación, un envejecimiento natural. Por definición, la vida útil del transformador está muy ligada a la vida de sus aislamientos, porque de todos sus componentes, los aislamientos son los componentes que de alguna forma se degradan de una manera más rápida. En este caso, el aislamiento sólido, que básicamente en el caso de los transformadores de potencia, pues es base de papel. En el caso de los transformadores secos, por ejemplo, pues también son materiales sintéticos o materiales que con el tiempo pues, se van degradando. Y en el caso de los transformadores sumergidos en aceite, pues el aceite también es un parámetro o un componente fundamental. Sin embargo, pues como el aceite es un fluido, a veces, aunque el aceite se envejezca, es fácil todavía, ¿verdad?, reemplazarlo en un caso dado. En el caso de los aislamientos sólidos, esto no es posible. Por eso es que se dice por ahí que la vida útil del transformador está directamente ligada con la vida de sus aislamientos. Por lo tanto, en función de cómo se va degradando el aislamiento en función del tiempo y va perdiendo sus propiedades mecánicas y dieléctricas, bueno, pues eso es lo que determina la vida útil. Hay muchas investigaciones al respecto que se han hecho a lo largo de los años, pero en general se considera que, basado en pruebas de laboratorio, la vida útil del aislamiento puede durar hasta 180,000 horas, ¿no? Y a esto se le conoce como la vida normal, que 180,000 horas, si lo convertimos, aproximadamente estamos hablando del orden de 20 años. Hay varios modelos basados en el modelo de Arrhenius, por ejemplo, y otros modelos como el de Motzinger, que finalmente reflejan el comportamiento del envejecimiento del transformador o del aislamiento basado en ecuaciones exponenciales. Esa ecuacióncita que ponemos por ahí, pues es de alguna forma la que representa el envejecimiento natural que puede tener el equipo. Y nos vamos a dar cuenta que una de las variables que más impacta precisamente en este envejecimiento, pues es la temperatura. La temperatura, una de las variables más importantes de la ingeniería, bueno, pues finalmente tiene mucho que ver con el envejecimiento normal e incluso con el envejecimiento acelerado que puede tener el equipo. Y nos vamos a dar cuenta que todas estas guías y todas estas recomendaciones que giran en torno a este proceso de sobrecarga de los equipos, pues está muy ligada, ¿verdad?, a las temperaturas. De ahí que aquí les incluya yo esta tablita basada en la normativa nacional, la NMX J284, en las cuales pues se habla de que los equipos deben de trabajar a una cierta temperatura nominal, a una cierta temperatura límite. Estos niveles de temperatura que están definidos en las normativas, normalmente la elevación de temperatura promedio, que es la que muchas veces conocemos, está basada
precisamente en los materiales, en las características propias de los materiales que se utilizan para la fabricación de los equipos. De tal forma que estos límites están precisamente diseñados o están pensados precisamente en función de la construcción interna que se utiliza y de los materiales con los que se cuenta para la construcción de los transformadores. Cuando hablamos de una elevación de temperatura, a veces hay dudas, es decir, bueno, decimos en una temperatura de 55 o 65 grados que hablamos de un transformador, muchas veces existen dudas de entender a qué se refiere. Bueno, normalmente se habla de una elevación, quiere decir que es una temperatura que está soportada sobre una cierta base, y esa base típicamente es la temperatura ambiente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 30 o 40 grados de temperatura ambiente, bueno, la elevación de temperatura se mide a partir de esta temperatura ambiente. De tal forma que cuando hablamos de una temperatura absoluta, como lo vemos ahí en la lámina, bueno, pues si estamos hablando de una temperatura ambiente máxima de 40 grados y el transformador está diseñado con una elevación de temperatura de 65, bueno, esto quiere decir que el devanado o la temperatura promedio del devanado está en el orden de los 105 grados. Tenemos límites mayores porque estamos hablando de una elevación promedio, que es lo que vamos a platicar en un momentito, pero finalmente a eso se refiere el concepto de elevación de temperatura. Esto está muy basado en el modelo térmico del propio equipo. En el caso del transformador, pues las temperaturas varían, es decir, no son constantes dentro del mismo. Y el modelo que normalmente se utiliza está basado en suponer, bueno, no en suponer, sino que se observa que finalmente la temperatura del aceite normalmente es más fría en la parte inferior que en la parte superior, y esto por un proceso natural, ya que el aceite al calentarse pues tiene un proceso en el cual pierde densidad y pues obviamente tiende a subir. Este proceso de termofisión que se le conoce, ¿verdad? Pues finalmente es parte del sistema de enfriamiento natural del equipo. Entonces, tenemos temperaturas inferiores, temperaturas superiores, tanto del aceite como del propio devanado. Normalmente, pues el aceite está más frío que el devanado, porque obviamente el devanado es el que disipa la energía, el que disipa las pérdidas, y existe una diferencia de temperaturas entre el aceite y la propia bobina. A este diferencial se le conoce como el gradiente. Entonces, normalmente tenemos una relación, bueno, pues más o menos lineal entre las temperaturas del aceite y del devanado, que más o menos siguen esa diferencial que es el gradiente. Sin embargo, sí existe un punto que es muy importante y es el que vamos a tomar en cuenta para las características de sobrecarga, que se conoce como el punto más caliente. El punto más caliente, pues es aquel punto dentro del equipo el cual adquiere la temperatura mayor. Este punto en inglés se conoce como hotspot y es comúnmente utilizado en la práctica para designar, ¿verdad?, precisamente la parte más caliente que suele suceder o que puede encontrarse en un equipo. ¿Dónde está localizado? Bueno, básicamente o principalmente se encuentra localizado en los devanados y en la parte superior propia de las bobinas, porque ahí es donde el aceite es más grande, ahí es donde tenemos más flujo disperso, etcétera. Entonces, la temperatura de punto más caliente, para que la entendamos, ¿verdad?, normalmente está pegada directamente a los conductores. El conductor, pues, si tiene un aislamiento, como en el caso de los transformadores de potencia, pues normalmente tienen un aislamiento a base de algún material, típicamente papel. Entonces, la temperatura máxima pues, se va a dar precisamente en la interfase entre el conductor y el papel. Obviamente el conductor, pues al ser un material metálico, va a soportar mayores temperaturas y la que más me va a preocupar en este caso va a ser el aislamiento. Es decir, la temperatura va a ser más importante para el aislamiento, ya que pues de alguna forma va a tener un envejecimiento acelerado precisamente en función de esta temperatura. En otras palabras, precisamente el punto más caliente o el hotspot es el parámetro de referencia para determinar, en este caso, las características y las limitantes de sobrecarga que puede tener un transformador. Aquí, por ejemplo, les presento una tabla en donde se resume algunos de las potencias máximas nominales que pueden tener los puntos más calientes o lo que se permite en la norma, ¿verdad? Y esto va a depender precisamente del tipo de materiales que tenga internamente el equipo, como lo comentábamos hace un momento. Es decir,
en la especificación para un transformador de 55 grados de elevación de temperatura, normalmente se utiliza papel tipo craft y la temperatura de hotspot máximo se limita debido al papel, al tipo de papel, hasta máximo 95 grados. Sin embargo, si el transformador utiliza papel térmicamente mejorado, que es un papel que que se desarrolló en la época de los 60 y que yo podría decirles que actualmente, pues prácticamente el 90% de los fabricantes sí ya lo utiliza, es decir, muy pocos utilizan todavía el papel que no es termoestabilizado, pero bueno, puede darse el caso. En ese caso, la elevación de temperatura de 65 grados implica que el hotspot máximo que se pueda manejar es de 110. En otras normativas, como la IEC y otro tipo de materiales, pues se pueden permitir temperaturas mayores o menores. En el caso de la IEC, que considera papel sin termoestabilizar, que no es termoestabilizado, bueno, pues básicamente hasta 98. El papel Aramid, por ejemplo, que mencionamos ahí, son papeles sintéticos. Esos papeles, pues al ser materiales sintéticos, pueden soportar temperaturas mayores, típicamente usados en los equipos como transformadores secos, donde las elevaciones de temperatura permisibles son mucho mayores, pueden alcanzar hasta temperaturas de 188 grados, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque finalmente la temperatura es uno de los parámetros básicos, no el único, pero sí un parámetro que va a impactar directamente en el comportamiento de las sobrecargas en mi equipo. Cuando tengo condiciones de sobrecarga, me refiero a condiciones en las cuales pues, el transformador que está diseñado para una cierta capacidad base, pues se supera. Es decir, si de repente yo ese transformador lo tengo al 100% de carga, que corresponde a su placa nominal, y hay una situación en la cual tengo que sacarle más energía para la cual fue diseñado, bueno, pues en ese momento estoy hablando precisamente de una sobrecarga. ¿Cómo varían estas temperaturas? Que finalmente es lo que me interesa en función de la carga. Bueno, en este diagramita lo podemos ver de una manera muy simplificada. Las Ks, ¿verdad? K1, K2, pues representan ciertos niveles de carga, ciertos niveles de energía que se está suministrando o que se está extrayendo del propio transformador. Y finalmente nos damos cuenta que pues, la temperatura no incrementa de manera instantánea, sino que tiene una constante de tiempo. Esta constante de tiempo, bueno, es un comportamiento exponencial. En el caso del aceite, por ejemplo, porque ahí estamos viendo cómo se comporta la temperatura del punto más caliente y la temperatura del aceite, pues normalmente la temperatura del punto más caliente depende del propio devanado, porque finalmente depende de la bobina o del material, en este caso, con el cual está construido. Normalmente las constantes de tiempo para los devanados son del orden de minutos, pero las constantes de tiempo para el aceite, por ejemplo, el aceite dieléctrico, que son pues normalmente cientos o miles de litros, pues tienen una inercia térmica mucho mayor. Por lo tanto, la temperatura del aceite pues normalmente se mueve de una manera más lenta, como lo observamos por ahí. Es decir, finalmente las temperaturas responden a los cambios de carga, pero la respuesta del hotspot es mucho más rápida, mucho más sigue, ¿verdad? O se eleva mucho más rápido que la temperatura del aceite, que es lo que básicamente estamos tratando de demostrar en esta lámina. Muy bien, finalmente lo que nos interesa, ¿verdad?, es entender, pues, qué parámetros influyen, ¿verdad?, en la reducción de vida útil. Es decir, el equipo, pues, de manera natural va a tener un envejecimiento, ya lo vimos. Existen ciertos modelos que lo predicen, es inevitable, es como cualquier equipo, a lo largo de la operación y con el transcurrir del tiempo, pues vamos a tener un decaimiento, ¿verdad?, en su vida útil, pero lo que voy a tratar de evitar o lo que no me conviene a mí, pues es que este decaimiento sea de manera acelerada. Entonces, la reducción principalmente va a depender de la temperatura, ya lo comentamos, pero hay otros parámetros adicionales. ¿Qué otros parámetros? Bueno, pues también las condiciones de operación, como pueden ser sobretensiones, cortocircuitos, e incluso, ¿verdad?, si un mantenimiento no se realiza de manera adecuada, bueno, pues también eso es como un automóvil. Si yo no le doy su mantenimiento, pues claro que me va a durar menos años, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en estos equipos. Y también otro parámetro que
es bien importante, no solamente para la operación del equipo, sino que tiene un impacto directo con la reducción de la vida útil, es la humedad. La humedad, es decir, si el aceite dieléctrico, por ejemplo, empieza o los aislamientos adquieren o absorben cierta cantidad de humedad, el envejecimiento se acelera. ¿Sí? Esa es una característica que se ha estudiado y que se sabe que un transformador seco pues va a tener una expectativa de vida, incluso aunque yo no eleve mucho la temperatura, va a ser normal, por decirlo así, pero si el aislamiento está húmedo, esa expectativa de vida se disminuye porque se acelera precisamente la pérdida de vida. Entonces, eso es bien importante. Y también otro concepto que más adelantito platicaremos, que en el caso de temperaturas muy elevadas, también la humedad va a provocar que se puedan generar incluso burbujas. Eso lo vamos a mencionar en unos momentos. ¿Qué consecuencias puede haber con este envejecimiento? Conforme el material, en este caso los aislamientos, comienzan a envejecerse, ¿qué puede suceder? Bueno, estas son algunas de las situaciones que pueden pasar. Se reduce principalmente la rigidez mecánica del papel, es decir, el papel pues tiene cierta flexibilidad, tiene ciertas propiedades mecánicas y conforme se envejece, se sobrecalienta, por decirlo así, bueno, pues se empieza a poner más frágil. Eso provoca que a la larga, pues un esfuerzo mecánico, pues en realidad lo rompa o lo quiebre. Y esto puede provocar una falla eléctrica, principalmente durante un cortocircuito. También el aceite dieléctrico, pues tiende a formar lodos. Si el aceite comienza a formar lodos, pues esto puede bloquear los canales de enfriamiento y pues generar un proceso también negativo en la operación. También en ciertos aceites se pueden provocar sulfatos de cobre, esto del aceite corrosivo, por ejemplo, y esto pues también va a provocar fallos por cortocircuito en las bobinas. La propia degradación del papel genera agua. Es decir, no solamente la humedad puede ingresar por medios externos cuando hay una fuga o cuando el transformador no está bien sellado, sino también el propio proceso de degradación del papel debido a la temperatura rompe las cadenas con las cuales está formado molecularmente el aislamiento y entonces hay formación de agua. Esta formación de agua y subproductos pues también tienden a reducir la rigidez dieléctrica del papel. En general, pues, podemos decir que el envejecimiento se puede describir de forma, podríamos decirlo, química en tres procesos: la oxidación, la hidrólisis y la pirólisis, ¿no? Que finalmente son los procesos que impactan en la operación y el envejecimiento del material. Muy bien, una forma de medir este envejecimiento que está normalmente muy reconocida es el medir el grado de polimerización. ¿Qué es el grado de polimerización? Bueno, pues básicamente se mide la resistencia mecánica del aislamiento sólido y este valor en realidad representa el número de monómeros beta de glucosa presentes en las moléculas de celulosa. Algo así como lo que les comentaba, ¿verdad? Yo tengo moléculas, conforme se va envejeciendo, estas moléculas se van rompiendo los enlaces químicos y esto pues provoca precisamente que se generen subproductos y principalmente provocan que el papel se vaya volviendo más rígido, más mecánicamente más frágil. Esto debido a los ciclos de carga que puede tener el equipo. El grado de polimerización es un número que me indica, pues, en cierta escala, el nivel de un papel nuevo y un papel usado. Normalmente se dice que un transformador nuevo pues tiene un grado de polimerización en el orden de 1000 a 1300, esa dimensional, y el fin de vida útil cuando el grado de polimerización empieza a alcanzar valores bajos en el orden de 200. Ya es cuando se dice que el material está de alguna forma envejecido. Envejecido significa que ya está muy frágil y que cualquier pues, situación mecánica puede llegar a quebrarlo y producir una falla eléctrica. Es importante mencionar que cuando el material se envejece, baja el grado de polimerización, normalmente no pierde sus características eléctricas, es decir, eléctricamente mantiene sus propiedades, pero mecánicamente sí se vuelve muy frágil y ese es el problema que puede surgir. En eso están basadas precisamente las normativas. Ok, la sobrecarga, bueno, depende, ¿verdad? Como les decía, pues yo tengo una carga nominal del equipo. Muchas veces, ¿verdad? El equipo no se carga al 100% toda la vida. Esto normalmente sucede para equipos muy particulares como los transformadores para generación, que sí tienen cargas constantes prácticamente los 365 días al año. Pero en otras aplicaciones, en la mayoría de ellas, pues normalmente las cargas, ¿verdad? Siguen ciclos.
hay momentos en que los cuales la carga es baja, en otros momentos hay cargas pico, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de un ciclo de carga. Normalmente se tiende pues a tomar como referencia un cierto periodo de tiempo, en este caso, pues por ejemplo, 24 horas, que es un día, y pues en ese periodo de tiempo se toma como referencia para hacer los estudios y sobre todo estos análisis de sobrecarga que vamos a comentar en un momento. Ahí tenemos un ciclo de carga, ejemplo, ¿verdad? De un transformador en un caso particular. Y bueno, podemos decir que la sobrecarga, ¿verdad? Puede ser de varios tipos. Normalmente puede haber sobrecargas planeadas, calculadas, que son las que normalmente son las que buscamos, ¿verdad? Que en ciertos momentos es inevitable aplicarle más potencia o sacarle más potencia a nuestro equipo, pero si yo de alguna forma lo planeo, puedo lograr que esta sobrecarga me dé una carga de esperanza de vida normal. ¿A qué se refiere esto? A que no haya una pérdida de vida acumulada. Puede haber otros casos muy de emergencia en los cuales sea necesario aplicarlo. Bueno, a eso les llamo cargas con sacrificio de vida o sobrecargas con sacrificio de vida. En este caso, pues pueden ser planeadas, pueden ser de emergencia, ya sea de larga o de corta duración. ¿Qué es lo que tienen que hacer los fabricantes, los diseñadores? Bueno, pues para poder prevenir todo este tipo de situaciones se deben de tomar consideraciones desde el diseño. Y esto implica, pues, considerar capacidades de los sistemas de enfriamiento, diseño, por ejemplo, de los tanques de expansión, las propias capacidades conductivas de las boquillas, de los cambiadores de derivaciones, de los transformadores de corriente, efecto de los flujos magnéticos dispersos, en este caso si los equipos traen blindajes, pues ver que los blindajes no se vayan a saturar en una condición de sobrecarga, etcétera. Todo esto pues tiene que ver. En la parte operativa también es bien importante considerar que pues si yo le saco más corriente a mi equipo, voy a tener más caída de tensión en el propio transformador, es decir, por la propia impedancia del equipo voy a tener una caída de tensión mayor. Bueno, ¿qué tanto eso puede afectar a mi carga? A lo mejor subo la potencia, pero si el voltaje tiende a caerse, pues eso puede provocar otro problema. Entonces, todo ese tipo de situaciones debemos de tenerlas bien en cuenta. Claro que existen muchos riesgos en la sobrecarga porque finalmente pues es una condición en la cual estoy trabajando el equipo arriba de sus condiciones normales o de sus condiciones nominales como la conocemos. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues puede haber generaciones de gas precisamente por efectos de flujos dispersos, generaciones de gas por parte de partes metálicas, obviamente lo que platicamos, reducción de la vida útil, reducción de la rigidez mecánica de los aislamientos de los conductores, en este caso, bueno, pues en efectos como sobrecorrientes y fallas, ¿verdad? Que pueden producirse durante este proceso. También, pues, sobrecargo, caliento el aceite. Si el equipo por ahí tenía empaques o tiene empaques que ya están medio trabajados, pues normalmente llega a suceder que después de la sobrecarga comienzan a fugar. Arqueos violentos también puede llegar a suceder. Entonces, finalmente hay que tomar estos riesgos en cuenta porque finalmente esto va a depender, pues no solamente del transformador, sino que también nos vamos a dar cuenta que de la situación en la cual se encuentra el transformador. Si es un transformador relativamente nuevo, bueno, pues a lo mejor es factible tener cierta holgura. Pero si es un transformador que ya tiene varios años de operación, bueno, pues a lo mejor hay que revisar otros parámetros que por ahí vamos a mencionar. Uno de ellos es precisamente la humedad en su aislamiento. La humedad de su aislamiento, pues está demostrado que cuando el transformador se sobrecarga y se sobrecalienta alguna parte interna, sobre todo a temperaturas mayores de 140 grados centígrados, y el aislamiento tiene porcentajes de humedad mayores del 2% dentro de sus aislamientos, es decir, cuando es un transformador que ya tiene varios años en operación o no se le ha dado un mantenimiento adecuado, etcétera, hay una alta probabilidad de que se generen burbujas. Estas burbujas se generan debido a que pues, la temperatura hace que las burbujas o el aislamiento, la humedad que se encuentra dentro del aislamiento salga directamente del cartón y por las condiciones de presión, etcétera, que se den, se llegan a formar burbujas. Estas burbujas, ¿verdad?, de gas
o burbujas de vapor de agua, pues si pasan por alguna zona donde hay altos campos eléctricos, como podría ser una zona en donde estén las terminales de alta tensión, pues sí pueden provocar una falla catastrófica, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de la sobrecarga se hace mucho hincapié a que la producción de burbujas, ¿verdad? O la limitación de las temperaturas de hotspot debe ser muy importante porque si no puedo tener pues, un efecto contraproducente. Ahí les pongo una referencia para que en caso de que ustedes quieran verlo con mayor detalle. Afortunadamente, pues a lo largo de los años, como se sabe que esta es una situación que, pues diríamos, híjole, a lo mejor no hacerlo, pero finalmente sucede muy frecuentemente por cuestiones de operación, por cuestiones de emergencia, etcétera. Bueno, pues existen guías. Estas guías nos van a ayudar precisamente a qué es lo que yo debo de considerar, qué es lo que yo debo de tomar en cuenta, cómo debo de calcular o cómo me aproximo para de alguna forma tomar conciencia en el proceso de esta sobrecarga y saber los riesgos que existen y además, bueno, pues si es posible, pues planearlas y limitarlas a los valores que no me produzcan un problema mayor. Existen las guías principalmente del IEEE y del IEC, que son las que les pongo por ahí, tanto para transformadores sumergidos en aceite como para transformadores tipo seco. Es decir, finalmente todos los equipos están propensos a este tipo de situaciones. Entonces, estas guías en general todas, pues están completamente ligadas al cálculo de las temperaturas de punto más caliente. Como lo habíamos comentado, finalmente el hotspot es el parámetro fundamental o el punto de partida, el punto limitante, ¿verdad? Que me va a definir hasta dónde puedo sobrecargar el equipo. No necesariamente es el único parámetro, lo vamos a mencionar, ¿verdad? Porque finalmente también hay otros parámetros como pues las corrientes nominales de los accesorios, los transformadores de corriente, los cambiados de derivaciones, todo eso lo tengo que revisar, pero desde el punto de vista como modelo de operación del sistema núcleo bobinas, pues los aislamientos es fundamental y las temperaturas es lo que tengo que controlar. En este caso, la temperatura de punto más caliente. Entonces, la guía basada en un ciclo de carga, en todas las guías lo que hacemos es, basado en un ciclo de carga específico, pues yo hago un cálculo, un estudio en base a los parámetros del propio transformador y obtengo ciertas curvas que de alguna forma estiman cuál va a ser la condición y si existe o no existe una pérdida de vida. Ya lo habíamos comentado, de acuerdo en este caso a la norma IEEE, la C5791, el concepto de vida se relaciona con este hotspot o este punto más caliente y de alguna forma se normaliza a pensar que un aislamiento, y esto basado en experimentos y pruebas y la experiencia, se sabe que mientras el hotspot no supere, ¿verdad?, los 110 grados centígrados en un punto determinado, se toma como referencia a una vida útil del 1 por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el envejecimiento del equipo va a ser un envejecimiento normal. El equipo siempre va a envejecer, es inevitable, pero finalmente si yo trabajo en esta temperatura como máxima, pues voy a tener una pérdida de vida normal, a eso le llamo yo. Y esto típicamente está realizado para el caso de los papeles termoestabilizados. Esto es para una situación tradicional en la cual utilizamos un sistema de aislamientos formado con aceite mineral derivado del petróleo en combinación con los papeles termoestabilizados que se han utilizado por mucho tiempo. No obstante, las nuevas tecnologías, como en alguna plática anterior lo vimos, existen algunas otras tecnologías que están emergiendo, están ganando terreno, como el uso de los aceites vegetales. No solamente por la cuestión ecológica, sino también por ciertas propiedades que incluso superan el comportamiento de los aceites minerales. Y en este caso, una de sus propiedades también importantes de los aceites vegetales es su mayor resistencia a la temperatura. Entonces, en el caso de los aceites vegetales, la temperatura de referencia de hotspot ya no es 110, ahora se utiliza como base, ¿verdad?, una temperatura de 130. Aquí vemos las dos curvas para el aceite mineral y el aceite vegetal, tienen el mismo comportamiento, pero mientras que para un sistema con aceite mineral tenemos un hotspot máximo de 110, un aceite vegetal puede tolerar hasta 130, teniendo la misma expectativa de vida.
es decir, basado en las mismas condiciones. Eso pues ya está incluso normalizado y es algo de lo que estamos viendo, ¿verdad? En los cambios que están dándose en estos tiempos modernos. Muy bien. Retomando un poquito lo que hemos venido platicando, bueno, pues aquí vamos a platicar de algunos ejemplos, es decir, para esta última parte de la plática voy a tratar de hablar de la sobrecarga, pero mencionando algunos ejemplos para que visualicemos en forma general, ¿verdad?, cómo están constituidas estas guías y hacia dónde me llevan. A fin de cuentas, me llevan a tomar decisiones en base a un cálculo para estimar si va a haber pérdida de vida o no va a haber pérdida de vida en mi aislamiento. Y algo bien importante que por ahí ya mencioné, pero que vale la pena que recalque, es que esta pérdida de vida es acumulativa. Es decir, no porque lo sobrecargue un día, ¿verdad? El transformador pues ya perdió toda su vida, ¿verdad?, la operación, sino que este proceso es acumulativo y normalmente se va calculando en base a ciclos de operación del propio equipo. Ahorita lo vamos a tratar de explicar de una mejor manera. Normalmente para la sobrecarga pues hay que tomar varios parámetros, entre ellos, bueno, pues también no solamente las temperaturas de hotspot, que es la que ya hemos venido platicando bastante, sino también la temperatura ambiente. Es fundamental porque ya vimos por ahí que al final, ¿verdad?, la temperatura absoluta del equipo pues va a depender de la temperatura ambiente. No es lo mismo trabajar un transformador en donde está en una zona cálida con temperaturas de 40 grados ambiente a un transformador que va a estar no sé, en Canadá y que va a tener temperaturas de 10 grados centígrados o de menos 10 grados centígrados. Eso, pues, de alguna forma, desde el punto de vista de la sobrecarga, me puede ayudar. Entonces, considerar las condiciones ambientales también es fundamental. También otro parámetro que se debe de considerar es los resultados de prueba de la fábrica. Normalmente los transformadores grandes se prueban en fábrica, se les hace una prueba de elevación de temperatura. Y bueno, pues aunque la normativa te diga que el límite de elevación de temperatura máximo, la elevación de temperatura promedio del devanado es 65 grados, bueno, pues en la mayoría de los casos los fabricantes pues ponemos cierto colchón, ¿verdad?, en el cálculo, etcétera, y muchas veces en vez de medir 65 grados, mide 60, por ejemplo, o 55. Entonces, ese pequeño colchón, ¿verdad?, pues a fin de cuentas, pues me da oportunidad de que en una sobrecarga, si yo estudio bien mi equipo, puedo tener pues un poquito más de margen, ¿verdad?, para darle un poquito más de carga en un cierto tiempo, basado en que no está trabajando exactamente a los 65 de elevación de temperatura, sino un poquito menor. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se deben de considerar. Y como dice por ahí, la temperatura del hotspot, la carga equivalente previa, eso también es bien importante y lo vamos a ver en los ejemplos. No es lo mismo sobrecargar un equipo que viene trabajando al 50% de su carga y de repente tengo una condición en la cual me tengo que ir al 120%, que trabajar un equipo que está trabajando continuamente al 100% y después pues todavía le quiero incrementar más. Es decir, las condiciones varían por las inercias térmicas y eso es precisamente lo que yo puedo calcular apoyándome de estas guías. La sobrecarga, por ejemplo, en este caso depende fuertemente de ello. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de una especificación típica de sobrecarga en la cual se dan ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí se da el porcentaje de potencia. Puede ser el porcentaje de potencia previo. Como lo vemos por aquí, yo puedo tener una sobrecarga para un caso particular de media hora y si la carga previa es del 90%, es decir, el transformador está cargado al 90%, en media hora podría meterle hasta un 147%. Sin embargo, si yo tengo una carga previa del 50%, puedo llegar incluso hasta el 150%. Y así sucesivamente, como lo vemos por aquí. Si yo tengo obviamente, entre mayor tiempo, pues la duración de la sobrecarga debe ser menor para controlar esas temperaturas. Si yo quisiera sobrecargarlo 4 horas, bueno, pues si tengo una carga previa de 90%, puedo llegar al 110% de la carga nominal. Pero si yo tuviera una sobrecarga, una carga previa del 50%, podría llegar al 114, que es básicamente lo que define de alguna forma esta tablita. En la normativa IEC
normalmente se da este tipo esta misma situación, pero se puede ver de manera gráfica, en donde se relaciona, y es algo bien importante, la sobrecarga y la precarga o la carga previa, como lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, aquí tenemos una curva dibujada para un equipo en particular, en la cual pues tenemos diferentes, en este caso la precarga contra la sobrecarga y diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, vamos a pensar en esta situación. Supongamos que tenemos una precarga del 70% del equipo y si yo me voy a la curva punteada que maneja ahí para una hora, teóricamente, y esto desde el punto de vista de cálculo, podría yo llevar mi equipo hasta un 155% en una sobrecarga por el intervalo de tiempo que estoy manejando, que sería una hora. No obstante, esto no es del todo cierto, por eso está marcado en puntos, porque finalmente tampoco lo puedo llevar indiscriminadamente a un valor excesivo. Y la normativa normalmente también nos da pautas debido a esto de la formación de burbujas, debido a esto de muchas situaciones que pueden suceder, pues con la sobrecarga de los accesorios, no solamente del propio aislamiento que se caliente, sino que también tenemos blindajes, tenemos boquillas, tenemos el tanque que también puede tener puntos calientes, etcétera. Entonces, normalmente se limita, por eso está ahí la línea continua, y esto se limita hasta un valor máximo. Y este valor máximo en el caso de la normativa IEC, para el caso de los transformadores de gran potencia, sería el 30%. Por lo tanto, en esta condición, yo tendría que limitarlo teniendo una precarga del 70% hasta una sobrecarga de 130%. Y esto pues normalmente lo puedo consultar dentro de mi propia normativa. Aquí lo observamos. Y para el caso de un transformador de potencia, pues directamente me implica o me dice que no debo de superar esas temperaturas de hotspot precisamente por la formación de burbujas o el riesgo tan grande que puede suceder de 140 y la sobrecarga máxima permisible es de 1.3. En el caso de los transformadores de distribución, bueno, es otra situación, ahí sí me podría ir hasta el 50% o al 150%, considerando obviamente las condiciones de operación. Entonces, para eso están hechas las guías, precisamente están pensadas, basadas en la experiencia, para tomar decisiones en el caso de una situación así. Acá tenemos un ejemplo un poquito más gráfico en el cual tengo un transformador, en este caso de 144 MVA. La línea punteada representa la carga en por unidad. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que vengo de una condición de precarga del 80% y lo que vemos en las otras dos curvas es el cálculo que se hace basado en los modelos que traen estas propias guías, el cálculo de la temperatura del punto más caliente y el cálculo de la temperatura del aceite, que son las que van a ser mi limitante. Y también puedo calcular a partir de ello no solamente las temperaturas máximas que se van a alcanzar durante un cierto intervalo de tiempo, en este caso 24 horas, sino el envejecimiento promedio. Es natural que si el transformador está trabajando al 80%, pues tengo un colchón en esas horas en donde pues, el transformador tiene temperaturas menores, ¿verdad?, a la temperatura máxima. Entonces, cuando se hace la sobrecarga, pues obviamente las temperaturas superan los 110 grados centígrados, en este caso llegó a 134. Bueno, en esos intervalos o en ese pequeño intervalo de tiempo, pues obviamente voy a tener un envejecimiento acelerado. Pero si yo hago un promedio de ese envejecimiento acelerado con el envejecimiento que tengo a lo largo de todo el ciclo, pues al final obtengo un envejecimiento equivalente. En este caso, el envejecimiento equivalente es de 19.54 horas. Quiere decir que aún con la condición que yo tengo de una sobrecarga del 1.2 en por unidad, ¿verdad?, el transformador no está sufriendo un envejecimiento mayor al normal, ya que en un periodo de un día, por decirlo así, finalmente está envejeciendo incluso menos de lo que envejecería normalmente si yo lo estuviera trabajando al 100% continuo. Esto es básicamente la explicación. Por eso es que el factor de envejecimiento en este caso me indica que es menor de la unidad y quiere decir que tengo 0.800 o de 81.4% de envejecimiento, por decirlo así, en vez del 100%. Ejemplo similar, es decir, ¿qué sucede ahora en este mismo ejemplo? Yo mantengo la misma condición en el sentido de 1.2 en por unidad de la carga nominal,
pero resulta que no regreso, ¿verdad?, a los 80% de carga previa, sino regreso a un poquito más alto. Como por ahí lo vemos, lo cargo a la carga nominal durante otro periodo de tiempo mayor. Me doy cuenta que en un cálculo similar, las temperaturas de hotspot no aumentan enormemente, de hecho, incluso un poquito menor que en el caso anterior, ni la temperatura del aceite es tan grave, pero digamos, en el sentido de la temperatura máxima. Sin embargo, el envejecimiento equivalente a la hora de integrar todo esto o hacer el promediado a lo largo del periodo, pues tengo un envejecimiento de 30 horas. Un envejecimiento mayor de lo que yo esperaría en un ciclo normal de 24 horas. Por lo tanto, tengo un factor de envejecimiento de 1.26. Al ser mayor este factor de envejecimiento, quiere decir que sí estoy perdiendo cierta vida útil del equipo. A lo mejor la puedo compensar, ¿verdad?, en el siguiente ciclo de sobrecarga o en la situación, digamos, cuando yo hago esto lo escalo a un año, bueno, pues a lo mejor esto se va compensando. Bueno, pues básicamente ese es el concepto de las guías. Finalmente puedo aplicar ciertas condiciones de sobrecarga, pero estas son acumulativas, a eso me refería, porque finalmente pues se pueden acumular, pero si son extremas, pues hay que tener cuidado, pero finalmente se tienen que acumular a lo largo de los ciclos de tiempo. Vámonos a otro caso. Supongamos que hago sobrecargas, no solamente una en el día, sino hago dos. Aquí puse un ejemplo hipotético en el cual tengo dos sobrecargas con la curva en forma de punteada. El hotspot obviamente sigue, ¿verdad?, esa condición de sobrecarga. Y bueno, pues lo ajusté exactamente para que esta condición de sobrecarga en la cual en dos momentos del día, ¿verdad?, supero el 100% de carga de mi equipo, bueno, pues no alcance, ¿verdad?, más que el factor de envejecimiento, por decirlo así, ideal. Es decir, en este caso el transformador se estaría envejeciendo a una razón completamente normal. Es decir, su ciclo es exactamente normal. En el caso de la sobrecarga, pues sigue siendo máximo de 1.2 en por unidad. El efecto de la temperatura ambiente, pues también es bien importante porque finalmente, como lo comentamos hace un momento, no es lo mismo trabajar el equipo a 30 grados que a 40 grados. En los casos anteriores, pues estoy tomando la misma temperatura de referencia, 30 grados, por ejemplo, pero aquí tenemos un caso en el cual yo calculo cómo se comportaría o cuáles son las condiciones de sobrecarga que tendría si la temperatura ambiente fuera menor. Esto normalmente aplica normalmente para la Ciudad de México no habrá, pero en algunas zonas del país o en algunos otros países donde las temperaturas sí son muy extremas, se le puede sacar mucho jugo precisamente a este concepto. Si la temperatura es menor, como vemos ahí, si es 0 grados o menos 5 grados, pues normalmente puedo tener sobrecargas de mayor duración y obviamente también en función del tiempo. En el mismo tiempo, pues no es lo mismo tener 0 grados que menos 5 grados, puedo sacarle más jugo al transformador. Entonces, el cálculo de sobrecarga no solamente depende de ello, ¿verdad?, va a depender también de estos parámetros y la temperatura ambiente es algo bien, bien interesante que podemos jugar. También, ¿verdad?, esto no solamente aplica para los transformadores sumergidos en aceite, también para los transformadores secos. Normalmente los transformadores secos tienen una capacidad de sobrecarga mayor en tiempos cortos, pero menor en tiempos largos. Es decir, hay una ventaja y una desventaja, porque en tiempos cortos pueden aguantar más temperatura, pero en tiempos largos su inercia térmica es menor y pueden incluso quemarse. Entonces, bueno, es un comparativo muy genérico, pero aquí, por ejemplo, la norma IEC, la 60.076-12, habla precisamente de la sobrecarga, trae el modelo para calcular lo mismo que acabamos de hacer para transformadores en aceite, para transformadores secos. Ahí te ve una tabla ejemplo tomada de la norma, en donde vemos exactamente la misma condición. Va a depender, en este caso, de la carga previa. La carga previa y la duración de la sobrecarga, pues llevan una relación que depende de las características del transformador. Finalmente, aquí ponemos un ejemplo en el cual la situación puede ser crítica, es decir,
que debo de considerar, ¿verdad? No solamente el aspecto térmico, sino que debo tomar en cuenta otras situaciones. Por ejemplo, aquí tengo el mismo caso de mi mismo transformador que mencionaba anteriormente. Le estoy aplicando una sobrecarga de hasta el 40% en un tiempo relativamente corto. Si yo calculo desde el punto de vista térmico, me doy cuenta que, pues, sí, el envejecimiento equivalente es relativamente bajo, el factor de envejecimiento es bajo, y desde el punto de vida útil del equipo, pues no hay problema. Finalmente podría decir, pues aguanta eso y más. Sin embargo, en esta situación, recuerden que estoy subiendo la corriente nominal al 40% y tengo que revisar muy bien si mis equipos, mis accesorios, como en este caso las boquillas, los cambiados de derivaciones, los transformadores de corriente, las conexiones, los mismos cables que alimentan el transformador, etcétera, pues están sujetos a esta misma, van a estar sujetos a esta misma condición. Y entonces no debo de perder de vista que el transformador, bueno, pues a lo mejor térmicamente lo puede soportar, pero tengo que checar qué es lo que hay alrededor. Es decir, si mis terminales, mis boquillas o mis cambiadores, etcétera, o mi equipo de alguna forma ya está envejecido y tiene un porcentaje de humedad muy alto en sus aislamientos, le hago pruebas y veo que tiene mayor del 2%, pues entonces el riesgo de una formación de burbujas es elevado y entonces debo de tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, la sobrecarga, pues en principio la voy a calcular desde el punto de vista térmico, pero no debo de perder de vista que debo de contemplar todo lo demás, ¿verdad? Que lleva o que va a la par con este equipo. Muy bien, finalmente pues concluimos de esta plática. Finalmente el sobrecargar un transformador es una situación que puede presentarse debido a las condiciones y propias necesidades de operación del sistema. Es decir, a veces no quiero, pero tiene que pasar, ¿verdad? Por alguna situación pues de una carga de emergencia, etcétera. Afortunadamente existen guías que nos van a indicar, ¿verdad?, los requerimientos y consideraciones para el manejo adecuado y sobre todo consciente de las sobrecargas. Es decir, no hacerlo sin un respaldo, hacerlo con un conocimiento, hacerlo de alguna forma entendiendo el riesgo que puede conllevar y sobre todo si es planeada, bueno, pues teniendo bien en cuenta si se pierde o no se pierde vida útil del equipo. Los límites de sobrecarga se fundamentan fuertemente en el control del punto más caliente, ¿verdad? Ya que este pues, es el que envejece directamente el aislamiento. Sin embargo, como lo acabamos de comentar, ¿verdad?, la evaluación no solamente se basa en ese punto, sino que debo de considerar sobre todo las capacidades de corriente, las capacidades conductivas de los accesorios, en este caso boquillas, cambiadores, pues los TCs, etcétera, etcétera. Y parámetros importantes que debo de tomar en cuenta, pues la temperatura ambiente, que es un parámetro al cual puede darme una ventaja o una desventaja, y también las condiciones de operación del equipo, las condiciones actuales, como puede ser, en este caso, la humedad que pueda existir dentro del propio aislamiento. Muy bien, pues básicamente por mi parte sería todo lo que quería platicarles en esta tarde. Le voy a ceder la palabra a la ingeniera Jessica para ver si existe algún comentario o alguna pregunta al respecto. Maestro Con, muchas gracias por tu valiosa participación. Si les parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Primera pregunta. Nos dice Sujei Escalera Hernández. ¿Con qué periodicidad es recomendable realizar el mantenimiento preventivo a los transformadores, incluyendo las pruebas y mediciones eléctricas? Ok, bueno, normalmente el mantenimiento se recomienda al menos un mantenimiento mayor cada año. Dependiendo digamos, el tamaño de tu equipo y sobre todo, pues, qué tan importante sea ese equipo para la aplicación que tú tienes en particular, pues este mantenimiento puede ser reducirse en tiempos. En general se recomienda realizar mantenimientos pues cada 3 meses, luego cada 6 meses. Anual, en el caso de un mantenimiento anual, sí se recomienda ya hacer más pruebas de resistencia de aislamiento, y esto puede ser de manera preventiva precisamente, aunque no tengas un problema, pues para de alguna forma tener una mejor visión de qué es
es lo que puede suceder en tu equipo, ¿no? Todo esto va a depender también del tipo de transformador. No es lo mismo un transformador de 500 kVA, ¿verdad?, a un transformador de 200 MVA. Entonces, a veces el mantenimiento y el nivel de pruebas que se pueden hacer, pues va a depender mucho de ese tipo de condiciones, ¿no? Aquí en este punto te recomiendo, si tienes oportunidad, en nuestro sitio, en nuestra página, tenemos por ahí, en nuestro canal YouTube que estamos viendo por ahí, tengo una plática donde hablo de los mantenimientos preventivos y ahí me expongo un poquito más amplio esto que te estoy platicando, cuándo hacer los ciclos de mantenimiento y qué pruebas son las recomendadas, ¿no? Entonces te recomiendo, si puedes, en un ratito que tengas, échale un ojo a ese webinar que por ahí está grabado. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Arturo Nava. ¿A qué se llama voltaje de cortocircuito? Ok, voltaje de cortocircuito muchas veces se acostumbra a llamarle al porcentaje de voltaje que aparece o que se utiliza en el transformador, que se aplica en el transformador cuando está cortocircuitado para hacer circular la corriente nominal. Este porcentaje de cortocircuito es equivalente a la impedancia, precisamente cuando se habla de la impedancia en porcentaje. Porque precisamente así se mide la impedancia. Pongo en cortocircuito el transformador, le aplico un voltaje y ese voltaje de cortocircuito es precisamente, en porcentaje del voltaje nominal, es precisamente el valor de la impedancia del transformador. Siguiente pregunta. Daniel Cruz. ¿Por qué se ponen a tierra los secundarios de los transformadores? Bueno, si el secundario tiene una conexión estrella, pues normalmente el neutro siempre se acostumbra a aterrizar por cuestiones de seguridad y para mantener fijo el potencial, en este caso un potencial de tierra, y para mantener fijo el potencial de la fase a neutro para que no tengamos variaciones en esas tensiones, ¿no? Esa es, digamos, la razón. Ahora, si me preguntas de un transformador de corriente, en un transformador de corriente siempre el secundario se aterriza precisamente por cuestiones de seguridad, para que no tenga un potencial flotante. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Luis González, ¿se puede pedir cualquier capacidad o existen capacidades normalizadas de transformadores? Ok, sí existen capacidades normalizadas, recomendadas, sobre todo en transformadores de distribución. Distribución le llamamos a transformadores menores de 500 kVA, en los cuales sí existen capacidades ya normalizadas y preferentes. Lo mismo sucede en el caso de potencia, pero en general, digamos, pues sí, cuando es normalmente un transformador de mayor capacidad, se puede pedir una capacidad específica y normalmente, como estos diseños son a la medida, pues se puede hacer a la medida. En el caso de transformadores pequeñitos, lo más recomendable es acoplarse a las capacidades normalizadas, y esto por cuestiones de tipo más económico. Es decir, si a mí me pides una capacidad muy especial, yo como fabricante, pues te puedo decir si te la hago, pero obviamente no va a ser el stock que tengo por ahí y entonces eso te va a costar más caro, más tiempo de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, en general, la recomendación es, si existen capacidades normalizadas, sobre todo para transformadores de distribución, utilizarlas. Y en el caso de potencia, pues hay capacidades preferentes. También a veces se recomienda acoplarse a las recomendaciones que la misma normativa nos indica, ¿no? Es decir, si tienes por ahí algún requerimiento, yo te recomendaría que veas la normativa. La normativa trae algunas tablitas en donde vienen las capacidades preferentes. Que De finalmente todo... acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Mario, ¿qué es un transformador computable? Ah, caray, pues ahí sí no me suena el término. Finalmente no sé si se refiere a que se utiliza en alguna aplicación directamente relacionada con ello, pero no te sabría decir, ¿no? No me suena el término. Conmutable. Ah, conmutable, perdón, no lo había entendido bien. Conmutable, bueno, pues quiere decir que trae normalmente cambiador de derivaciones. Es decir, normalmente, pues el transformador tiene una relación de transformación, cambia un voltaje, ya sea de un voltaje mayor a uno menor o de uno menor a uno mayor.
Pero como las variaciones en el sistema pueden cambiar ese voltaje, normalmente en rangos pequeños, los transformadores se utilizan o se diseñan con cambiadores de derivaciones. Esto también se denominan conmutadores. Entonces, estos cambiadores normalmente lo que permiten es ajustar la relación de transformación precisamente para obtener diferentes valores y en este caso regularle la tensión del sistema. Siguiente pregunta. César Vargas. ¿Cuál es el tiempo de corriente inrush en transformadores de distribución? El tiempo que llega a durar anda en el orden de 1 minuto a 2 minutos. Normalmente la corriente de inrush genera un pico máximo en los primeros, te podría decir, 10 segundos de operación, pero hasta que se extinga puede durar, en el caso de distribución, como son transformadores pequeñitos, tienen alta resistencia, máximo unos 2 minutos. De acuerdo. Pues esas serían todas las preguntas. Maestro Con, muchas gracias por tu valiosa participación. Con este tema tan interesante, pero sobre todo, gracias por la participación de nuestro público, por su interés y las preguntas que no sean contestadas, les pedimos nos ayuden reenviándolas al corriente de nuestro ponente. Recordándoles que su opinión es muy importante. Les invitamos a contestar la encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube y el sitio web www.iem.com.mx, donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Y nos vemos en el próximo evento del mes de julio, en el mismo horario de 5 a 6. En nuestras redes sociales se dará a conocer el siguiente tema, así que estén atentos. Y si tienen alguna solicitud o pregunta de índole comercial, mandar un correo a clientesYem@condumex.com.mx o llamar al 804,000 YEM, donde con gusto le atenderemos. Saludos a todos y sigamos manteniendo una sana distancia. Sin más que agregar y a nombre de YEM, gracias por su participación.